El caso de Donna K. Cloud. Donna K. Cloud nació el 7 de julio de 1997 en Texas, Estados Unidos. Desde pequeña, lidió con fuertes problemas familiares, ya que su madre, cuyo nombre se desconoce, la abandonó desde su nacimiento y nunca regresó. Mientras que su padre, Darrell Beatty, no estuvo presente en su crianza, pues según algunas fuentes, estuvo preso por un tiempo. La niña heredó el nombre de su abuela paterna, Donna Brooke, quien junto a su esposo, Alex Brooke, la crió a ella y a su hermana en Esplendora, una ciudad del condado de Montgomery, Texas, cuya población no superaba los 2,000 habitantes. Donna creció rodeada del amor de sus abuelos, pero el abandono de su madre biológica la marcó para siempre. Por ello, cuando cumplió 14 años, la buscó e intentó conectarse con ella. Incluso concertó una reunión, pero la mujer nunca apareció y la dejó esperando. Entonces, a las dificultades propias de la adolescencia se sumaron conflictos profundamente arraigados. La niña, que disfrutaba de pescar, montar a caballo y nadar en el lago, se convirtió en una jovencita conflictiva que experimentó el consumo de sustancias ilícitas, cometió errores y quedó embarazada a temprana edad. Pese a todos estos problemas, según sus allegados, Donna era una chica hermosa, divertida, cariñosa y el tipo de persona que hacía que cada día fuera entretenido. Aunque muchos la describieron como una madre dedicada y cariñosa, debido a sus adicciones, perdió la custodia de su hijo en la corte. Al parecer, el padre del niño movía todos los hilos para evitar que ella tuviera contacto con el pequeño Ryan. Le hizo creer a los seres queridos de Donna que ella no se preocupaba por el niño y que después de separarse le impedía verlo o siquiera llevar el coche en las pocas oportunidades que tenía de compartir con él. Según algunas fuentes, Donna amaba a su hijo profundamente y después que apartaron a Ryan de ella, lloraba a mares cada vez que no le permitían estar con él. A los 18 años, la joven conoció a un sujeto llamado Blake, con quien inició una relación. Pero su pareja resultó ser un hombre abusivo que la golpeaba y quien además no la ayudó en lo absoluto a superar sus problemas de adicción. Por el contrario, la involucró con personas que aparentemente la hicieron experimentar con sustancias más fuertes, al punto que estuvo hospitalizada por una sobredosis. Darrell reapareció en su vida cuando Donna tenía 15 años, pero no fue hasta 2015 cuando la chica decidió vivir con su padre y su madrastra, Linda Hornbach, con la esperanza de poder mostrarles a todos que estaba cambiando su vida, no solo por su hijo, sino también por ella misma. Sin embargo, no tenían la mejor relación y discutían con mucha frecuencia. Según Darrell, Donna era irresponsable, vivía de fiesta en fiesta, estaba desorientada y en el proceso trataba de encontrarse a sí misma. Entonces, ella se alejó de sus seres queridos e intentó ocultarles las cosas que hacía o las personas con quienes se relacionaba e influenciaban en sus acciones. De acuerdo con su padre, la chica mentía con mucha facilidad. El martes 25 de octubre de 2016, las cosas entre Donna y su padre se pusieron más difíciles de lo normal y tuvieron una fuerte discusión. Sobre este punto hay dos versiones. La primera es que la pelea giró en torno a su relación con Blake y la segunda apuntaba a que la discusión fue por $400 que Darrell necesitaba para que ella pudiera quedarse a vivir allí y él no perdiera su casa. En cualquier caso, ese mismo día Donna le comentó a su abuela y a su padre que había conectado con un hombre a través de una de sus redes sociales
y por amigos que tenían en común. Ambos acordaron tener una cita en un restaurante de la zona conocida como Texas Roadhouse, ubicado en el vecindario de Kingswood, a aproximadamente 47 kilómetros de su casa. Después de que ella se marchó, Darrell descubrió que ni siquiera conocía al hombre y a través de un mensaje le hizo saber su molestia al respecto. En el texto le comentaba que no era una actitud muy inteligente encontrarse con alguien de quien ella no sabía nada. Al día siguiente, Donna le envió un mensaje de texto a su abuela en el que le decía que el jueves 27 iría a su casa entre las 11 y las 11:30 de la mañana para que conociera al hombre con quien estaba saliendo. Le aseguró que su cita había sido genial, que era una persona muy amable y que la llamaría si necesitaba algo. A su madrastra le comentó que iría a una tienda llamada Redbox para comprar unas películas y luego volvería a casa. Según el mensaje de texto, probablemente regresaría en la mañana y que si no tenía noticias de ella a las 2 de la madrugada, pues entonces que llamara a la policía. Y ese mismo miércoles 26 le escribió a su padre para que le avisara si había conseguido que Ryan fuera a casa ese día. Según dijo, planeaba ir al centro comercial y tal vez al cine, pero dependía de su respuesta calcular la hora de regreso. Después de eso, su familia no supo nada más de ella. Donna desapareció sin dejar rastros y en medio de muchas interrogantes. Sus allegados no sabían con quién se había ido la chica o en qué vehículo. Nunca vieron una cara y ni siquiera sabían el nombre de la persona con quien supuestamente ella estaba. Entonces, la familia hizo la denuncia ante la policía, mientras, con apoyo de sus amigos, inundaban las redes sociales con fichas de búsqueda y publicaciones en las que pedían información o ayuda para encontrar a la joven desaparecida. Al principio, la investigación policial planteó la hipótesis de que Donna, quien había llevado una vida alocada, estaba huyendo o quizás había sufrido alguna sobredosis. Sin embargo, según su familia, en los últimos días había demostrado que aparentemente estaba limpia. Luego, la investigación resultó ser más complicada de lo que las autoridades imaginaban. La primera pista proporcionada por sus amigos afirmaba que la supuesta cita era con un hombre de la ciudad de Liberty, Texas, que está a casi 50 kilómetros de Splendora. La pareja se fue en el auto del hombre, pero no se sabía su identidad. Además, la única información presuntamente segura era que la cita pudo haber tenido lugar en el restaurante Texas Roadhouse. En ese momento, la policía señaló que, aunque escaso, algo era mejor que nada, y trabajaban sobre múltiples pistas tratando de no dejar piedra sin remover para localizarla. Las fichas de búsqueda la describían como una joven de 19 años, de piel blanca, cabello oscuro y ojos castaños, que medía 1,55 m y pesaba 54 kilogramos aproximadamente. Donna tenía algunas características distintivas, como unos hoyuelos profundos en ambas mejillas y un piercing en la zona nasal derecha. Además, en su cuerpo lucía varios tatuajes. En el interior del antebrazo derecho, escrita en letras cursivas, tenía la palabra fe en inglés. Una cruz en el dedo medio de la mano derecha, en la misma extremidad donde tenía la imagen de un diamante en el dedo anular. También tenía un tatuaje en la clavícula derecha que decía Love is enough, que en español significa el amor es suficiente, así como una corona en la parte interior de su antebrazo y en su espalda, en el omóplato derecho, la cita en inglés de Dios está dentro de ella no fallará, junto al número del Salmo. La última vez que sus familiares dijeron haberla visto, iba vestida con una camiseta de color rojo granate, jeans azules con un agujero en el bolsillo trasero del lado derecho y llevaba zapatos de lona blancos.
Se presumía que tendría con ella una fundadura para el teléfono que funcionaba como billetera. Tras la desaparición de su hija, Darrell afirmó que se sentía derrumbado e impotente y lo único que quería era llorar. Solo ansiaba que Donna estuviera de vuelta en casa. Por ello, rogó a quien la tuviera retenida contra su voluntad que la dejara ir. Prometió que no dejaría de buscarla y seguiría todas las pistas. Sus abuelos paternos, quienes la criaron desde que era un bebé, estaban desconsolados. No podían imaginar el mundo sin Donna y solo rogaban que apareciera. La oficina del sheriff del condado de Montgomery no encontró evidencias que sugiriera que fue víctima de un crimen, pero se sabía que Donna frecuentaba un grupo de personas consideradas desagradables. En medio de las muchas confusiones que tuvo el caso, el padre de Donna le dijo a la policía que el teléfono de la chica estaba dentro de su vehículo, al igual que sus tarjetas de crédito, lo cual no permitiría a las autoridades rastrear su ubicación. Posteriormente, se informó que lo que el padre encontró en el auto era una especie de billetera dura que Donna utilizaba para llevar sus documentos y el celular, la cual efectivamente llevaba consigo el día que desapareció. En los siguientes días, los detectives analizaron los videos de las cámaras de vigilancia del restaurante donde supuestamente Donna tendría la cita a ciegas, pero para sorpresa de los investigadores, no había una sola imagen que mostrara a la chica dentro o fuera del establecimiento. También se indagó a Blake, el exnovio abusivo, y aunque no hay mayor información sobre él o del interrogatorio al cual fue sometido, se dijo que aceptó hacer la prueba de polígrafo, la cual superó sin ningún problema. A la investigación por la desaparición de la chica se sumó un grupo de voluntarios, entre ellos Shane Stewart, un investigador privado cuya sede de trabajo era Houston, quien intentó ayudar a las autoridades transmitiendo información. Familiares y amigos crearon en una red social la cuenta Trae a Donna a casa, con el objetivo de crear conciencia sobre su caso y además abrieron una cuenta de recaudación de fondos en línea para ayudar con los esfuerzos de búsqueda. Desde este punto, la investigación sobre la desaparición de Donna se volvió cada vez más turbia. Las inconsistencias en los datos aportados por el padre y la posibilidad de que su caso estuviera siendo utilizado para obtener ganancias financieras dieron lugar a muchas acusaciones y críticas, particularmente contra Darrell. Para el 10 de noviembre de ese año, había circulado un rumor en las redes sociales que sugería que Donna había sido recuperada y luego se reportaron varios avistamientos de una mujer que coincidía con su descripción en el área de Cleveland, a más de 2.000 kilómetros de la ciudad de Splendora. La información reportada al padre de la víctima era que la habían visto con un amigo en esa zona y que no existía ningún acto delictivo. Entonces Darrell se sintió aliviado al saber que su hija estaba bien. Sin embargo, cuando las autoridades siguieron la pista, descartaron la versión. La familia se enteró de que los avistamientos no estaban confirmados y nadie había hablado con ella. El teniente Brady Fitzgerald, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Montgomery, informó que seguían buscándola activamente. En las redes sociales, algunas personas comenzaron a sugerir que todo era una estafa por dinero. De hecho, el investigador privado que en un principio colaboraba con la policía se retiró del caso debido a eso y a la información inconsistente de la familia. Posteriormente, se hizo un rastreo de la actividad del teléfono de Donna. Aunque no había sido recuperado, la policía descubrió que fue encendido en los días siguientes a su desaparición y conectado a un servicio de internet cerca de un área donde había un parque de casas rodantes. En este punto, los investigadores siguieron la pista de un hombre llamado Kyle Ferguson, quien la llamó insistentemente la misma noche en que Donna salió y posteriormente dejó varios mensajes amenazantes.
Kyle le dijo que se cuidara la espalda y que haría que su novia la aplastara. Según algunas fuentes periodísticas, esa mujer, llamada Amanda, también la amenazó con hacerle daño, aparentemente por un coqueteo de Donna con su pareja. Entre las publicaciones en sus redes, hallaron la foto de una bañera llena de sangre que le habían enviado a la joven de 19 años con un texto que hablaba de llevar el cuerpo al sur. Esa información fue entregada a la policía, pero los detectives argumentaron que se trataba de algún bromista y que aquello no tenía nada que ver con el caso de Donna. También hicieron una indagación de la actividad de las redes sociales los días previos a su desaparición, incluso sobre su búsqueda en Internet. Entonces, se conoció que cerca de la medianoche del 26 de octubre, la cuenta de una de sus redes sociales aceptó solicitudes de amistad de 2 hombres. Posteriormente, estuvo activa hasta las primeras horas de la mañana del 27 de octubre buscando amigos en línea e información en Internet. El registro de los últimos términos que introdujo en el motor de búsqueda fue la palabra espectro e información sobre la ex senadora Hillary Clinton. Además, a las 4 de la madrugada, abrió una reconocida aplicación de mensajería y un blog de notas ilimitado, aparentemente utilizado para escribirle a su padre. Una fuente periodística llegó a publicar que dentro de las últimas búsquedas de Donna en Internet se preguntaba sobre el valor de la metanfetamina, aparentemente en un intento por negociar con el producto y conseguir algo de dinero fácil. Al parecer, ella había estado con algunas personas dedicadas a esa actividad, pero esto no es un dato que quedó muy claro en la investigación ni fue confirmado por fuentes oficiales. De acuerdo con la familia de la joven madre, el problema consistía en que Donna tenía conflictos con algunas personas en las redes sociales. Para ello, no se trataba de tonterías, ya que se decían cosas serias sobre sus relaciones, pero para la policía eso no era suficiente. La investigación sobre los movimientos en sus cuentas resultó otro punto crítico, ya que fue realizada por 2 miembros de la familia, el padre y la madrastra, en un intento desesperado por dar con el paradero de Donna. Sin embargo, de acuerdo con el teniente Scott, portavoz de la oficina del sheriff, eso, lejos de ayudar, perjudicó la investigación y se perdió información que podría haber sido utilizada para desarrollar nuevas pistas. Originalmente, se creyó que Donna conoció a alguien en las redes sociales con quien supuestamente planificó una cita a ciegas, pero de acuerdo con los investigadores, no se encontraron mensajes o publicaciones en sus cuentas que lo confirmaran, y la policía nunca pudo identificar a ese hombre. La investigación policial sí halló registros de las últimas 2 personas que Donna aceptó como amigos en una de sus redes. Los identificaron como Carter Meyer y Aubrey Schultz, 2 hombres que, según algunas fuentes, tenían el doble de la edad de la chica y extensos antecedentes penales. Carter y su compañero de habitación habían entrado y salido de prisión durante algunos años. El primero por crímenes relacionados principalmente con el tráfico de drogas, mientras que Aubrey supuestamente golpeó 21 veces con un arma blanca a un hombre, presuntamente debido a sus preferencias sexuales. Poco tiempo después de la desaparición de Donna, Carter tuvo un nuevo ingreso a la cárcel y el detective asignado al caso de la joven lo interrogó. Entonces, el delincuente admitió haber recogido a la víctima acompañado por Aubrey, un poco más adelante de la casa de su padre, pero afirmó que la dejó esa noche en el mismo lugar. Hubo un testigo que vio a los 2 hombres y a una chica subirse a una camioneta de color oscuro y salir alrededor de la medianoche. Ese mismo vehículo lo vieron regresar alrededor de las 8 de la mañana del día siguiente, pero no había ninguna mujer con ellos, solo los 2 sujetos. Nunca se dio a conocer la razón
por la cual la oficina del sheriff no profundizó en esa pista, por qué Carter no fue sometido a la prueba del polígrafo y por qué nunca hubo otra entrevista oficial con él. La última pista que arrojó la investigación del caso fueron las coordenadas del GPS del teléfono de Donna, que la situaba aparentemente viajando entre la ciudad de Conroe, también ubicada en el condado de Montgomery, pero su rastro terminó en el vecindario de West Chase en Houston, poco después de la 1 de la madrugada del 27 de octubre. Donna, o quien estuviera en posesión de su teléfono celular, viajó por una interestatal de Houston e hizo más de 30 paradas rápidas hasta que finalmente se apagó el teléfono en el área mencionada. 7 meses después, aún las autoridades no tenían información sobre el paradero de la joven ni pistas con las cuales avanzar. De acuerdo con los detectives, habían agotado todos los rastros disponibles hasta ese momento, pero no tenían ninguna información que sugiriera que sufrió daños y pese a que estaban haciendo todo lo que tenían a su alcance, no habían tenido suerte. Para su padre, con cada día que pasaba sin resultados, disminuía su esperanza y ya había comenzado a creer que ella estaba sin vida o que algo muy grave le había pasado. Además, mostró su molestia con las autoridades, pues sentía que no se estaba haciendo lo suficiente para encontrarla. Entonces Darrell le envió una comunicación a los 2 senadores estadounidenses de Texas en ese momento y al gobernador del estado, solicitando que formaran un equipo de trabajo especializado en personas desaparecidas. Alegó que las agencias de policía no contaban con los recursos necesarios para dedicarle el tiempo suficiente a los casos y que los mismos eran entregados a detectives que estaban sobrecargados con crímenes violentos y otras tareas a las que le daban prioridad. La oficina del sheriff, donde todavía consideraban la posibilidad de que Donna se había alejado voluntariamente de su familia, rechazó las afirmaciones del padre de la chica. Dijeron entender que se sentían frustrados y molestos, pero afirmaron que hacían lo posible para encontrarla, pese a las dificultades que enfrentaron desde un principio debido a información poco sólida y contradictoria que les proporcionaron. El detective que trabajaba en el caso se mantenía en constante comunicación con la abuela de la chica. No obstante, en algún punto la investigación sobre la desaparición de Donna dio un giro inesperado que involucraba a su padre y la tensa relación que había entre ambos. Entonces, se desmintió la versión de la cita a ciegas con un hombre no identificado y se dijo que en realidad Darrell le había pedido que abandonara su casa después de una acalorada discusión. Ella tomó lo poco que tenía allí y se marchó. Los registros de llamadas del celular de Donna dejaron evidencia de que contactó a varias personas, aparentemente intentando conseguir transporte. Al parecer, cuando no pudo localizar a nadie, por alguna razón, decidió comunicarse con Carter, uno de los 2 sujetos que, como ya mencionamos, conoció a través de sus redes sociales. Ese mismo día, la chica le contó a una amiga sobre cosas que ese hombre le dijo y que la desconcertaban, pero igual siguió adelante con su plan. De hecho, Alex sabía que su nieta y Darrell tenían un desacuerdo, así que le preguntó qué iba a hacer o a dónde iría. Para no preocupar a su abuelo, la muchacha le comentó que había conocido a Carter, a quien se refirió como un gran tipo, y le dijo que iban a pasar el rato y ver películas. En una extensa entrevista, Darrell admitió que ciertamente él y su hija tenían una relación tensa, pero aseguró que eso no era motivo para desaparecer sin decirle una palabra a él o a sus abuelos, a quienes ella amaba profundamente y nunca se atrevería a hacerles daño o causarles una decepción. El 11 de junio de 2018, familiares y amigos realizaron una venta de pasteles y una rifa fuera de una tienda de New Caney, con la intención de recaudar dinero suficiente para aumentar a $1,000 la cantidad ofrecida como recompensa
por información sobre su paradero. Su abuela estaba convencida de que alguien sabía algo, pues la gente no desaparecía sin dejar rastro. Mientras que Alex dijo que en su corazón sabía que su nieta estaba retenida contra su voluntad. El 22 de mayo de 2020, luego de casi 4 años sin ninguna respuesta, la familia introdujo una petición en contra del departamento del sheriff del condado de Montgomery para que fuera asignado un detective diferente al caso y tener una nueva mirada que ayudara a resolverlo. La petición, que ya había sido rechazada en varias oportunidades, se hizo motivada por el hecho de que la familia consideraba que varias pistas fueron desatendidas y descartadas, y lo que estaba haciendo el detective asignado claramente no estaba funcionando. En el comunicado se dijo que la familia debería tener ese derecho a solicitar un nuevo detective después de que ha pasado un largo periodo sin avances. Afirmaron que no tenían ningún resentimiento ni mala voluntad hacia el investigador que estaba a cargo, pero estaban deseosos de obtener justicia y tener un cierre. La desaparición de Donna K. Cloud sigue siendo un caso abierto en la oficina del sheriff del condado de Montgomery. Hasta la publicación de este video, a mediados de 2024, la investigación no ha arrojado ningún avance ni ha surgido nueva información que le indique a las autoridades tejanas que la chica no se fue por su propia voluntad.